Buena Nueva, por el espíritu Humberto de Campos y Francisco Cándido Xavier. Capítulo 13. Pecado y punición. Jesús había terminado una de sus prédicas en la plaza pública, cuando percibió que la multitud se movía ruidosamente. Algunos individuos más exaltados se manifestaban a gritos, mientras una mujer jadeante, cabellos desordenados y cara descarnada, se aproximaba a él con una súplica de protección saliendo de sus tristes ojos. Los numerosos judíos, allí aglomerados, excitaban el ánimo general reclamando la lapidación de la pecadora, de conformidad con las antiguas tradiciones. Solicitado entonces a constituirse juez de las costumbres del pueblo, el maestro exclamó con serenidad y aplomo, causando estupefacción a los que lo escuchaban: aquel que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Por toda la asamblea se hizo sentir una inquietante sorpresa. Las acusaciones murieron en los labios más exaltados. La multitud se esforzaba para comprender su propia situación. Mientras tanto, el maestro se puso a escribir en el suelo despreocupadamente. Poco a poco, el local quedó casi desierto. Apenas Jesús y algunos discípulos allí se conservaban, al lado de la mujer que ocultaba la cara entre las manos. En cierto instante, el divino maestro levantó la frente y preguntó a la infeliz: «Mujer, ¿dónde están tus jueces?». Observando que la pecadora le respondía apenas con una mirada de agradecimiento, donde las lágrimas aparecían junto al reconocimiento y alegría, Jesús continuó: «¿Nadie te condenó? Tampoco yo te condeno. Anda y no peques más». La infeliz criatura se retiró, sintiendo una nueva sensación en el espíritu. La generosidad del Mesías iluminaba su corazón con vivas claridades que bañaban toda su alma. Pero mientras la pecadora se retiraba, sintiendo intensa alegría, los pocos discípulos que se encontraban junto al Señor no conseguían ocultar la extrañeza que les causaba ese gesto. ¿Por qué no había condenado él a aquella mujer de vida censurable a los ojos de todos? No se trataba de una adúltera. En ese momento, Juan se aproximó e interrogó: «Maestro, ¿por qué no condenaste a la meretriz de vida infame?». Jesús fijó en el discípulo su mirada serena y bondadosa y respondió: «¿Qué razones aduces en favor de esa condenación? ¿Acaso sabes el motivo por el cual esa mujer se prostituyó? ¿Habrás sufrido alguna vez la dureza de vicisitudes que ella atravesó en su vida? ¿Ignoras la cantidad de necesidades y tentaciones que la hicieron sucumbir en el medio del camino? ¿No sabes cuántas veces ha sido ella objeto de escarnio de los padres, de los hijos y de los hermanos, de las mujeres más felices? ¿No sería justo agravarle los infernales padecimientos de la conciencia pesada y sin rumbo? Entretanto, exclamó Juan, defendiendo los principios de la antigua ley, ella pecó y es justa la punición. ¿No está escrito que los hombres pagarán centavo por centavo sus propios errores? El maestro sonrió sin perturbarse y esclareció: nadie puede negar que ella haya pecado. ¿Quién estará irreprensible en la faz de la tierra? Hay sacerdotes de la ley, magistrados y filósofos que prostituyeron sus almas por el más bajo precio. Con todo, aún no he visto a nadie acusándolos. La hipocresía acostumbra a pasear impune mientras se tiran piedras al sufrimiento. Juan, el mundo está lleno de tumbas maquilladas, pero Dios es el Padre de infinita bondad que aguarda a los hijos pródigos en su casa. ¿Se podría desear para la humilde pecadora mayor tormento que aquel a que ella misma se condenó por tiempo indeterminado?
¿Cuántas veces le ha faltado el pan a su boca hambrienta o la manifestación de un cariño sincero a su alma angustiada? Raros dolores en el mundo serán idénticos a la agonía de sus noches silenciosas y tristes. Ese es su doloroso infierno, su aflictiva condenación. Es que en todos los estratos de la vida, el instituto de la justicia divina funciona, naturalmente, con sus principios de compensación. Cada ser trae consigo la chispa sagrada del Creador y erige dentro de sí el santuario de su presencia o la sombría muralla de la negación. Pero solo la luz y el bien son eternos, y un día todos los reductos del mal caerán para que Dios resplandezca en el espíritu de sus hijos. No es por otra cosa que está escrito en la ley: sois dioses. ¿Acaso no sabes que la herencia de un padre se divide entre los hijos en partes iguales? Las criaturas desviadas son las que no supieron entrar en posesión de su parte divina, cambiándola por la satisfacción de sus caprichos en el desorden o en el abuso, en la egolatría o en el crimen, pagando alto precio por sus decisiones voluntarias. Examinada la situación por este prisma, tenemos que reconocer en el mundo una vasta escuela de regeneración, donde todas las criaturas se rehabilitan de la traición a sus propios deberes. Por lo tanto, la tierra puede tomarse como un gran hospital donde el pecado es la enfermedad de todos. No obstante, el Evangelio trae al hombre enfermo el remedio eficaz para que todos los senderos se transformen en suave camino de redención. Es por esto que no condeno al pecador para alejar el pecado, y en todas las situaciones prefiero creer siempre en el bien. Cuando veas, Juan, a los seres más tristes y miserables arrastrándose en la noche pegajosa de sombra y desolación, recuerda la semilla grosera que encierra un germen divino que un día se elevará del seno de la tierra para el beso de luz del sol. Terminada la explicación del maestro, el hijo de Zebedeo, dejando notar en la luz de su mirada su profunda admiración, se puso a meditar en las enseñanzas recibidas. No había aún transcurrido mucho tiempo después de este acontecimiento, cuando Jesús subió de Cafarnaúm para Jerusalén, acompañado por algunos de sus discípulos. Se celebraban fiestas tradicionales entre los judíos. El Mesías llegó un sábado bajo la severa fiscalización de los espíritus rigurosos de su época. No fueron pocos los paralíticos que lo cercaron, ansiosos por el beneficio de su virtud salvadora. Escandalizando a los fanáticos, el Maestro curaba y consolaba en su gloriosa jornada de redención, explicando que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Enfrentaba sonriente las preocupaciones de los más exigentes. Viendo tantos ciegos e inválidos aglomerados a su paso, Santiago lo interpeló: Maestro, siendo Dios tan misericordioso, ¿por qué pune a sus hijos con defectos y molestias tan horribles? ¿Crees, Santiago, respondió Jesús, que Dios baje de su sabiduría y de su amor para punir a sus propios hijos? El Padre tiene su plan determinado con respecto a la creación entera, pero dentro de ese plan, a cada criatura le cabe una parte en la construcción con la que tendrá que responder. Abandonando el trabajo divino para vivir al sabor de los propios caprichos, el alma crea para sí la situación correspondiente, trabajando para reintegrarse en el plan divino después de haberse dejado llevar por sugestiones funestas contrarias a su propia paz. Juan comprendió que la palabra del Mesías era la confirmación de las enseñanzas que ya había escuchado de sus labios en la tarde en que la multitud exigía la lapidación de la pecadora. Enseguida se alejaron del tanque de Betsaida, cuyas aguas eran tenidas en Jerusalén como milagrosas, y donde el Maestro había hecho andar a paralíticos,
diera vista a ciegos y limpiara a leprosos. En compañía de Santiago y Juan, el Señor se encaminó hacia el templo, donde uno de los paralíticos que él había sanado relataba lo sucedido. Lleno de sincera alegría, Jesús se aproximó a él y, dejando entrever a sus discípulos que deseaba confirmar las enseñanzas sobre pecado y punición, le habló abiertamente, como se lee en el texto evangélico de Juan. Ya estás sano, no peques más, para que no te suceda cosa peor. Desde que esas enseñanzas fueron dadas, nuevas ideas de fraternidad poblaron el mundo al respecto de los desviados, de los criminales y de los enemigos, llegando hasta la propia organización política de los estados. El Imperio Romano vulgarizó los más nefastos procesos de regeneración o de venganza. Esclavos e ignorantes eran pasto de las fieras en las diversiones públicas por las faltas más insignificantes en las casas de los patricios. Solo de una vez, 30.000 de esos siervos, a quien se negaba cualquier bien espiritual, fueron crucificados en una fiesta, próximamente a los soberbios acueductos de la Vía Apia. Los azotes humillantes eran castigo suave. Entretanto, desde la tarde en que Jesús se encontró con la pecadora frente a la multitud, un pensamiento nuevo entró a dominar poco a poco el espíritu del mundo. La sustancia evangélica de la inolvidable lección penetró el aparato judiciario de todos los pueblos. La sociedad comenzó a comprender sus obligaciones y procuró segregar al criminal, como se aísla a un enfermo, buscando auxiliar su reforma definitiva por todos los medios a su alcance. Los menores delincuentes fueron amparados por las numerosas escuelas de regeneración. Todo el sistema de la justicia humana evolucionó para los principios de magnanimidad, y los modernos jueces, pronunciando sus sentencias sin nunca haber manoseado el Nuevo Testamento, tal vez ignoren que proceden así por haber sido Jesús el gran reformador de la criminología.